lo he pasado muy bien escribiendo, mucho mejor de lo que yo creía, porque yo estoy acostumbrado a escribir mucho los guiones y a sufrir mucho escribiendo. Un guión siempre es una adaptación, aunque sea Ana Karenina, aunque sea tu propia historia, porque un guión contiene una historia, que puede ser tuya o puede ser Ana Karenina. Si es Ana Karenina, por definición es una adaptación, claro, pero aunque sea tuya, tú has inventado una historia que es medio garrapateado, que este es el origen de este libro, ¿no? Pero llega un momento en que tú tienes que convertir esa historia en película, en una película imaginaria. En una película imaginaria. Un guionista no cuenta una historia. Por supuesto que cuenta una historia, pero eso es la fase previa. La fase, por decirlo así, la fase definitiva es una película que no ha visto nadie más que él, y que él la describe. Él describe una película que se ha inventado. Y esa película se ha inventado, se la ha inventado con arreglo a una historia. En el fondo, insisto, como si estuviera haciendo Don Quijote, o Ana Karenina, o La Regenta, o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la historia es un cuento. Pero la película ha tenido que convertirla en imágenes que no ha visto nadie todavía, que se las ha sacado de su joroba particular. Entonces es un esfuerzo terrible, no es que esté ahora haciendo de menos ni mucho menos a los escritores, que yo creo que aquí algunos, que voy a incurrir en sus iras, no les estoy haciendo de menos, yo sé que escribir cuesta mucho también, y yo siempre para consuelo cuando estaba haciendo este libro me acordaba de Flaubert, que le escribió una carta una vez a su amigo, desesperado completamente, y era Flaubert, diciendo, en una semana he escrito 3,5 páginas. Pero ese esfuerzo particular que es escribir algo y luego convertirlo en imágenes, porque tienes que estar pendiente no solamente de la etapa de la historia en ese momento, sino de lo que el espectador va a ver en su momento, cuando esos actores estén cumpliendo esa obligación argumental, y lo que se está viendo después, al fondo, quiero decir, a la vez, simultáneamente, y tienes que estar controlando lo que pasa en primer término y lo que pasa en el segundo, y cómo tienes que decir, cómo vas a dar el tono. El tono, por ejemplo, si has elegido pues, el tono medio pesimista, medio humorístico, como digo, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve al fondo es lo que cuenta. Cuenta muchas veces más que lo que están haciendo en primer término. O sea, yo también, y lo siento pues, si alguien me está oyendo, que me ha oído antes, pues verá que me repito, pero me repito primero por falta de ideas, pero también me repito por mi convencimiento de las mismas, ¿no? Freud siempre dice que cuando tenemos un sueño, pues bueno, soñamos mucha gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros, con personas que no conocemos, con nosotros mismos. Y esos sueños son muy distintos. Pero que siempre el lugar donde ocurren los sueños, dice él, somos nosotros mismos. Bueno, pues en una película, los lugares donde ocurren las acciones cuentan al espectador. De ahí viene esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Es verdad, porque no solamente el espectador está escuchando lo que dicen tus personajes y asistiendo a sus idas y venidas, sino que tú lo has metido en un universo que se tiene que ir desarrollando a la vez y no se tiene que ir repitiendo, porque si se repite ese fondo es casi peor que si se repite la acción de los personajes. Entonces, ese esfuerzo del guionista, pues es, por lo menos a mí me cuesta mucho, en comparación, quiero decir, pues escribir estos cuentos que tenían las dificultades propias del escritor novato, que son muchas, como he podido ver, pero al mismo tiempo, bueno, pues lo que escribías ahí quedaba ya eso, para bien o para mal, no tenías que estar tú haciendo esos esfuerzos de imaginación que te agota y que a veces te tienes que tumbar en el sofá del cuarto donde trabajas o en la cama, porque no puedes más, como tienes la cabeza completamente alborotada y completamente con sueños dispersos y contradictorios. Entonces, pues eso no pasa, a mí no me ha pasado. Yo escribía una línea detrás de otra, hombre, a veces corregía, yo corrijo mucho. Para mí el ordenador ha sido la solución de mi vida, porque en el ordenador se corrige muy fácilmente. Y yo antes corregía igual que en el ordenador, pero sin ordenador. O sea, a costa de hacer folios y cuartillas que tiraba y que volvía. Hay un cuento de Camus, me parece que es eso precisamente, el señor que intenta contar una historia nunca pasa de la primera línea, porque la primera línea se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Tengo que contar también esa frase estupenda de un escritor que todos conocen, que se llama Monterroso, bueno, que se llamaba, cuando hablando de todo lo que le costaba a él escribir y estaba hablando, no sé con quién era con otro escritor famoso, pero se me olvidó, era argentino o algo así.
Y me decía, claro, es que yo voy tan despacio, decía Monterroso, es que, claro, por eso escribo tan poco, porque me cuesta mucho. Y decía el argentino, ah, no, yo no, pero vos pensás mucho en escribir. Decía, hombre, pues, decía, no, yo no pienso, yo me cuelo, pues yo me abro, ahí va todo, después el papel queda, ¿no? Por ejemplo, no corrijo. Y le dijo Monterroso, qué suerte, porque yo solo corrijo. Bueno, pues yo soy un poco ese también. Entonces, bueno, pues yo escribía, como Dios me daba a entender, por supuesto repasaba, por supuesto corregía, pero iba haciendo. Y simplemente sentarte delante del ordenador, dar rienda suelta, como el escritor argentino, Bonjarte, que decía, ¿no? Y eso lo he podido hacer sobre todo con el último cuento, que es quizá en el sentido más personal. Es algo muy curioso que a mí, que no me gustan las películas históricas, que no me gustan nada. O sea, veo una película histórica y bueno, pues está muy bien y en ese sentido me gusta, ¿no? En ese sentido lo admiro, pero a mí particularmente y personalmente no me veo haciendo una película histórica, como no sé por qué, no me creo a nadie, veo una película por muy bien hecha que esté y entonces yo veo que pasan los figurantes, los matrimonios con un bolso para son de la época, entonces pasa un Renault 4x4, lo que sea, que tenía 8 y da la vuelta a la manzana para que vuelva a pasar. Entonces, eso incluso en las películas de Spielberg, ¿no? Y excepto una que hice al principio, que era un spaghetti western, donde por definición era histórico, pues nunca las he hecho. Y tampoco me gusta que el cine salga en el cine, estoy hablando de mis criterios personales, insisto, o sea que, por supuesto, todos que están aquí deberían estar en contra mía, quiero decir que no me asusta el que no se piense lo mismo que yo. Pues entonces ese cuento, que es el más largo del libro, que en realidad es una especie de novelita corta, pues es una novela histórica y además sale un cine dentro del cine, con lo cual en literatura me llevó la contraria a mí mismo, me he ensañado con mis dogmas, ¿no? Y dije, bueno, esta es una historia que ocurre en el año 38, en California, en los estudios de cine, como ya he dicho. Primero, le tengo que dar un tono de traducción. ¿Por qué? Porque he observado que los libros traducidos, cuando están mal traducidos, curiosamente uno se los cree más. Todo esto puede parecer muy discutible, pero en fin, es así. O sea, si tú lees un libro americano, o inglés, o francés, o lo que sea, no digamos ya nada si es ruso, porque las cosas que nos habremos leído de los grandes escritores rusos que los traducían antes del francés, y a lo mejor el francés estaba traducido del alemán y el alemán del ruso y te llegaban, bueno, pero eso es aparte ya. Pues, ¿qué pasa? Que cuando están mal traducidos, te suenan a traducción. Y como ese país, sea Rusia o sea Estados Unidos, el país que sea, pues es un país oficialmente ajeno a ti, pues entonces no te importa, porque lo aceptas como aceptas el acento en una persona que habla el español, pero no lo habla bien porque es extranjero. Y en cambio, si viniera una persona que habla el español maravillosamente, diríamos, este no es extranjero, es un extranjero de pacotilla, porque no tiene acento de nada, y entonces no me acabo de creer que sea un español. Bueno, pues entonces en ese cuento dije, voy a hacer un cuento que tenga aire de traducción, porque así me lo aceptarán más. Yo hago que personajes americanos que no saben ni dónde está España, pues incurran en explicaciones castizas, grotescas, ¿no? O sea, como experimento, insisto. O sea, así ha sido mi postura al afrontar estos cuentos. Yo creo que he hablado demasiado y si alguien quiere preguntar algo, yo contestaré como pueda y trataré de salir del apuro también como pueda. No. Me he olvidado de decir una cosa, que tengo que decirla, por favor, perdón por el nombre, porque es que yo en mis películas nunca pongo ningún elemento conscientemente autobiográfico, porque mi vida, primero, mi vida personal, pues estoy profundamente insatisfecho de ella porque no es nada, siempre digo que es un buñuelo, pero de viento, porque si fuera un buñuelo de crema o un buñuelo de algo, no, es un buñuelo de viento, o sea, no hay nada dentro, eso en primer lugar. Pero segundo, que nada más me aburre a mí como lector que soy, como primer lector, como Juan Rulfo era el primer lector de Pedro Páramo, no hay nada que me aburriría más que verme yo allí en esas páginas. Ahora se habrá colado alguno. En ese cuento del padre y el hijo, por ejemplo, es verdad que mi padre y yo, a la salida de ver una película de Stan Laurel y Oliver Hardy, yo tenía entonces, pues no sé, 9 años, no sé, no me acuerdo, entonces yo llevaba dándole mucho la lata a mi padre para que escribiera una carta, eso es verdad. Escribí una carta a Stan Laurel y Oliver Hardy, ¿no? Y entonces fuimos a un café
que decían que era y debía serlo, el café más grande de Europa, se llamaba Ambos Mundos, y entonces escribió mi padre esa carta. Pero esa es una situación, las situaciones a veces pueden ser autobiográficas, pero las acciones en las que se desarrollan esas situaciones, a mi modo de ver, no deben serlo. Y entonces todo lo demás del cuento, ni yo tenía abuela, ni en mi casa trataban mal a mi padre, que era el rey de la familia, ni nada de nada de nada, y sobre todo mi segundo apellido era perfectamente lícito. O sea, quiero decir que a veces parte de la realidad, pero no... ¿Y el recado de escribir lo pidió o no? Eso no es de... eso no, mi padre no era así, pero eso pertenece de otra experiencia. Es una vez que un señor, recuerdo que en otra circunstancia muy distinta, pero en un café también, le pidió al camarero: ¿me trae usted recado de escribir? ¿Alguna pregunta? Bueno, Sí. a ver. Cuando ha escrito algún guión para las películas o en los cuentos a los que se ha referido alguien antes, ¿cuáles son las directrices que sigue? ¿En qué empieza dónde se basa lo primero para empezar a escribir el cuento? Es que O eso el guión. o el guión. En el fondo es lo mismo, porque insisto, que todas las películas tienen un cuento. Ya. Una novela ya no estoy tan seguro, pero un cuento desde luego, un relato podríamos decirlo. Entonces, ¿cómo se empieza? Pues empiezas por... es que es muy... yo ni siquiera todas las películas las he empezado de la misma manera, ¿no? O sea, que a veces partes de un personaje, que te gusta mucho, que observas en la realidad, pues un tipo de mujer, o por ejemplo en el caso de Leo, pues era una mujer. Después de dar clase, un día entré por allí, no sé si estaba esperando a alguien, o me iba a tomar una cerveza, o no me acuerdo ya. Y entró una chica así, pues, por decir de una manera tópica, así medio hippie, pero vamos, no tampoco tan particularmente. Y entonces, pues, y además era atractiva, era extranjera, era atractiva y tal. Y estuvo allí, pidió, pues, no sé, pues un plato combinado, un sándwich de no sé qué. Y yo la observaba con el rabillo del ojo, porque eso sí que me gusta mucho a mí hacer, o sea, observar a la gente. Con lo cual te llevas unos chascos tremendos porque vas en el tren y dices: este señor es un jubilado, este es un guardia civil de no sé qué, aquella señora tiene una hermana en Salamanca que se salió de monja. Y luego ya cuando por razones les conoces, pues no has acertado nunca nada, ¿no? Bueno, total, que aquella chica entró, se tomó su plato combinado, su sándwich mixto, y luego cuando terminó, pues le dijo al camarero: oye, que no tengo dinero. Y entonces el camarero le dijo: sin vergüenza, no sé qué. Y entonces le dijo otro camarero que estaba, le dijo, era de la cafetería Manila, que estaba en la calle Genova. Le dijo: déjala, no te metas en lío. Sí, pero ahora que no sé, déjala. Y entonces marchó tan campante. La chica que entra. Y eso es lo que pasa en Leo, o sea, así comienza la chica, bueno, no exactamente, pero al medio minuto después de la película entra en una cafetería. Lo que pasa es que ahí lo hace a idea, lo hace para que alguien le pague y para que sea alguien que ya lo ha fichado y que es eso lo vamos descubriendo luego, que es un guardia jurado, un guarda, pues porque ya lo que quiere es entrar en ese mundo del polígono. Pero en fin, pues a veces arrancas de un personaje, pero eso es como el amor, que cada uno lo hace como puede, se dice siempre. Yo recuerdo, que también lo cuento siempre, y perdón por los que lo hayan oído, cómo tuvimos la idea de Furtivos, Manolo Gutiérrez Aragón y yo. Yo quiero hacer una película que ocurra en un bosque y con los lagados. Y dijo Manolo: ¿y qué hace los lagados en un bosque? Pues no lo sé, eso ya no lo sé. Y entonces dijo: ¿por qué te gustan tanto los lagados? Y dije: me gusta porque es un personaje ella misma. ¿Qué es lo que tienen que ser los actores en el cine? Los actores tienen que ser personajes. O sea, todo lo demás es caracterización, cosa que detesto en los actores. Entonces cuando dicen, pues, Greta Garbo o Gary Cooper no hubieran podido dar un paso en un escenario, eran malísimos. Pues es verdad, no hubieran podido dar un paso en el escenario, pero ningún actor de teatro de aquella época podía haber hecho un plano como lo hacían ellos. O sea, que te pasas una película de Greta Garbo y te pasas toda la película diciendo: ¿pero es buena actriz o mala actriz? ¿Es guapa o es fea? Y estás todo el rato y acaba la película y no has llegado a ninguna conclusión, porque te ha tenido absorbido esa criatura que tiene delante, ¿no? Bueno, pues en todos los lagados, en otro orden muy distinto de cosas, era igual. Y dije, por ejemplo, en Tristana, la única que estaba bien, ni Catherine Deneuve, que parecía un Cristo con dos pistolas allí, ni Catherine Deneuve, ni Franco Nero, que ese siempre ha sido malísimo, no ha tenido cara de nada más que de guapete, que es justo lo que no puede tener un actor, a no ser que haga de guapete, pero en fin.
Ni Fernando Rey tampoco. O sea, la que estaba bien era los Lagaos, que muchas veces simplemente estaba oyéndoles a los demás, ella no decía nada y se cruzaba con los brazos así, se recogía el delantal y era un personaje, era Saturna. Y yo quería hacer esa película con él. Y entonces cuando dijo, Saturna, dijo, sí, es verdad, estaba muy bien. Dijo, Saturna, ¿te acuerdas del cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo? Pues ya lo tenemos. Dos Lagaos devoran a su hijo en un bosque. Ese fue el arranque de la película. Pero no hay procedimientos, eso depende de... Cuando estás tú solo, a mí me gusta mucho escribirlo en colaboración, pero con amigos. Porque entonces lo pasas muy bien. No es que no tengan amigos, es que no saben escribir. Pero claro, cuando tú mismo tienes que empezar a encontrar la razón por la cual los Lagaos están en un bosque, pues no es tan fácil, ¿no? Porque te entras en ese desvarío de imágenes que no controlas y que te oprimen y que te angustian y que tal. O sea que no se puede contestar cómo se empieza una película. De la única manera que no se debe comenzar una película es metiendo el papel antes en la máquina de escribir y ahora abriendo la pantalla y decir, lo que siempre cuento, que un director cuyo nombre no pienso decir, decía, es un animal de cine, decían los amigos, es un animal de cine. Se sienta en la máquina, en la Olivetti, y dice, secuencia primera, atardecer, carretera, fulanita llega a la... Eso no es manera de hacer un guión, porque un guión es lo que se hace una vez que conoces la historia. Lo que ocurre es que a veces, haciendo el guión de la historia que ya conoces, modificas la historia. Eso sí, por supuesto, no te puedes poner un corsé a ti mismo, ¿no? Pero hay que partir de una historia